Esto es La Palabra en Voz. Te habla el Padre Guillermo Porras de Montevideo, Uruguay. Y hoy, querido hermano, querida hermana, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén despiertos, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Y el Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que le hará administrador de todos sus bienes. Pero si el servidor piensa: mi señor tarda en llegar, y se dedica a golpear a los servidores, a las servidoras, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su señor llegará a la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su señor no tuvo las cosas preparadas, sino actuó conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Una de los peligros, querido hermano, querida hermana, que vivimos en esta sociedad de hoy, en este mundo de hoy, es el dormirnos en nuestra fe frente a los acontecimientos, frente a las responsabilidades que tenemos en la vida. Qué fácil es ir por el camino de no hacer nada, de no comprometerme, que es la gran tentación que nos presenta la sociedad de hoy. No me comprometo, me encierro en lo mío, busco mi seguridad, busco estar bien yo, estar feliz, estar en paz. No trato de defender mi fe, mis opciones, mis convicciones. Y entonces como que la vida se me empieza a apagar, se nos viene apagando de nosotros. Entonces descubro que voy gastando la vida haciendo un montón de cosas, pero no descubro en ella nada grande, nada noble, nada hermoso, nada digno de ser amado. El gran peligro que podemos correr los cristianos, querido hermano, es ir perdiendo esa pasión por el reino, por el evangelio, por la vida del Señor. La religión como que se me duerme, me da tranquilidad, pero no me da vida. Por eso, qué importante que es el evangelio de hoy, ¿verdad? Y me parece que una de las soluciones, de una de las propuestas brillantes que nos hace el Señor, es estar despierto. ¿Cómo estar despierto? Y para mí lo decisivo es vivir amando. Amando al estilo de Jesús, amando como Él amó, como Él vivió, teniendo sus mismas opciones, sus mismas decisiones. Solo quien ama vive intensamente, con alegría y con vitalidad, despierto a lo esencial. Creo que ahondar más en nuestra verdad ante Dios y abrirnos confiadamente a su misterio, esto es lo que nos hace felices de verdad. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de hoy: dichosos, felices, aquellos a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Es decir, atentos a su voluntad, atentos a lo que Él viene a revelarnos, a plantearnos. Por eso, ¿cómo mantener viva esta esperanza? ¿Cómo mantener viva la fe en medio de tantos problemas, de tantas dificultades, cuando a veces el cansancio, el desaliento nos invaden y a veces uno no encuentra luz, uno no sabe qué camino tomar? Me parece que estas palabras de Jesús son una hermosa llamada a vivir con lucidez, a vivir, ¿verdad?, con responsabilidad. No caer en la pasividad, en el letargo, hacer las cosas, ir tirando, como decimos, ¿verdad?, hacer las cosas más o menos. Nunca el Evangelio va de la mano de la pereza, de la mediocridad. Siempre Jesús nos invita a dar un paso más, a no quedarme en la orilla de la vida, sino ir mar adentro, a jugármela en un proyecto que vale la pena. Cada día tengo que hacerlo genial, cada día tiene que ser un día que valga la pena. Por eso, una actitud humana fundamental es estar despierto, es estar atentos, como decía Juan 23, a los signos de los tiempos. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Qué está pasando a mi alrededor, en mi familia, en mi iglesia, en el mundo de hoy? Tener un compromiso real, una palabra profética, una mirada de amor, de compasión frente a lo que estoy viviendo. Por eso el Señor nos ha confiado muchísimo
entonces nos va a exigir mucho, ¿verdad? Creo que la dinámica del amor al estilo Jesús es un camino que nos mantiene siempre despiertos. Por eso me parece fundamental valorar, cuidar con todas las ganas y agradecer el despertar de una cantidad de hermanos y hermanas que hoy, laicos y laicas, que viven su compromiso con Jesús y su pertenencia a la iglesia de modo lúcido, responsable, con mucha santidad. ¿Cuánta santidad hay en nuestros laicos? ¿Cuánta santidad hay en nuestros fieles? Y qué hermoso ver laicos que viven despiertos su fe en el mundo que les toca vivir, en el trabajo, en la familia, en los compromisos de cada día. Por eso estos creyentes creo que son un gran fermento y una necesidad en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, ¿verdad? Que nos alientan también a nosotros, especialmente a mí como cura, de las grandes ayudas en mi fidelidad al Señor, es la fidelidad de los laicos, de tantos matrimonios, de tantos laicos que se la juegan por el proyecto de Jesús, ¿verdad? Por eso hoy los necesitamos más que nunca para hacer de nuestra iglesia una iglesia despierta y una iglesia abierta a la vida y los problemas del mundo. Querido hermano, te felicito por tu fidelidad y seguí perseverando y seguí contagiando a los demás la alegría del Evangelio y la alegría del seguimiento de Jesús. Querido hermano, que tengas una hermosa jornada y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.